al mundo en el año 1990. ¿Cuáles eran las razones? ¿Por qué los líderes mundiales, por ejemplo, de esa tecnología, preferían estar en Alemania? También, ¿por qué en Alemania están los fabricantes de automóviles de lujo y no están en Japón, no están en Estados Unidos? ¿Por qué el BMW, por qué el Audi, por qué Mercedes-Benz están en Alemania? Preguntas fundamentales, ¿verdad? Viene otro, Michael Porter, en su inventario de aquel año, 1990. ¿Por qué los líderes de productos químicos prefieren estar en Alemania? Gran pregunta. ¿Por qué en Suiza existen las sedes de los líderes farmacéuticos, de chocolatería, de alimentos? Allá está, por ejemplo, la Nestlé, que a propósito, no fabrica, alguien cree que es Nestlé fabricante allí en Suiza. No, Nestlé fabrica sus leches en Australia, en cualquier otra parte del mundo, en Ecuador inclusive, sus quesos, en fin. El chocolate lo obtiene de Ecuador, claro, lo manufactura en otros países, se lo lleva a Venezuela, Colombia. Es una empresa mundial, pero sucede porque está en Suiza. La gran pregunta de Michael Porter. ¿Por qué allí están las empresas que hacen mediación financiera? Me adelanto un poco. En Suiza se dice porque hay estabilidad política, uno de los grandes factores. En Suecia, ¿por qué en Suecia están los fabricantes de los grandes camiones pesados? Es cierto que acá tenemos camiones coreanos, japoneses, pero en Suecia, en todo el mundo, están el Scania, por ejemplo, usted debe recordar, eran los buses, eran los camiones, en fin, que llegaban desde Suecia, o llegan, seguramente. Y así, cada país es líder en algo. Los españoles en guitarras eran líderes en guitarras, ahora son los japoneses. ¿Por qué? Michael Porter se dedicó a investigar alrededor de 20 años. Y él un día determinó que no es la cultura, no es el tamaño del país, no es el clima, no es tener recursos naturales. Por ejemplo, él pone casos de Alemania. Usted sabe que Alemania no tiene recursos naturales. Alemania no es un productor exportador de petróleo. Pero ¿por qué Alemania es líder en algunas líneas? La raza. Los alemanes del este eran atrasados, los comunistas, y los alemanes del oeste eran adelantados, de la misma raza, el mismo idioma. Corea del Norte, Corea del Sur. Entonces usted ve que hay otros factores que se van sumando a todo este análisis. La tasa de interés, se dice que la tasa de interés alta, la baja, influye. Michael Porter echó abajo todos esos paradigmas, inclusive el tema de la mano de obra barata. Si en Ecuador es barata la mano de obra, ¿por qué no vienen los inversionistas al Ecuador? Por eso todos estos temas los fue investigando Michael Porter. Es un libro interesantísimo, el primero que él lanzó, y luego siguió en otros temas más amplios. Y él ya había lanzado antes otros libros sobre la competitividad. Y usted lo puede adquirir como factor de desarrollo. Michael Porter, 1990, publicó su libro, La ventaja competitiva de las naciones. Él preguntaba, ¿cuál es la razón de que algunas colectividades sociales, instituciones económicas y naciones avanzan y prosperen y otras se queden atrasadas? Voy a tratar de resumir también su respuesta, porque el libro tiene realmente una cantidad bien alta, tiene 1025 páginas solo de texto. Luego viene el índice, luego viene la bibliografía muy amplia, más o menos llega algo así como unas 1050 páginas. El que las pueda leer, que las lea, pero que aprenda. El tema es que él resume, para comenzar a aplicar su teoría, en 3 matrices, que muchos estudiantes de administración la conocen. Yo he escuchado a personas que me hablan de barreras de ingreso, barreras de salida, en fin. La primera matriz es la fuerza competitivas. Son 5. Primero, permitir que las personas o las instituciones que están dentro del mercado compitan libremente. Que compitan libremente. Es cierto, algunos dicen, caramba, es que ahí va a haber el salvajismo, la ley de la selva, ganará el más fuerte. Bueno, es que precisamente esto es lo que se propugna, que los recursos sean utilizados por el más capaz. Alguno será capaz de fabricar sombreros y le ganará al que no sabe fabricar sombreros. La señora Tere
lanzó sus bolones de verde. Muchos cocinaban bolones de verde. El café de Tere se prestigió por vender los mejores bolones de verde. Algo pasó, quizás no tenía ni dinero, pero tenía la receta de alguien, de ella o de su mamá, de su abuelita. Esa es la ventaja competitiva. La ventaja competitiva que hace que los negocios dentro de un mercado surjan cuando realmente tienen competencia en sí, no con los demás. Qué interesante este tema y qué amplio sería conversar sobre este tema. El tiempo no lo permite seguir ampliando. Cada uno de estos asuntos sería para 1 hora, 2 horas de conversación. Luego, no es que esa persona está sola. ¿Por qué? Porque va a tener amenazas cuando el gobierno apoya a los nuevos competidores que ingresan al mercado. Y en ese sentido le da las facilidades, la infraestructura, los costos económicos, de tal manera que puedan haber siempre contra los competidores de un mercado las amenazas de que alguien más va a ingresar. También la amenaza del producto sustitutivo, por ejemplo, el que vende gaseosa tiene siempre una amenaza de jugos y de agua. Tiene que mejorar entonces su gaseosa, ponerle otro sabor, ponerle algún aditamento, hacer un concurso, una mejor publicidad. Esa es la competencia en esa primera matriz. Pero también hay 2 fuerzas más competitivas. La fortaleza del proveedor y la fortaleza del consumidor. Libre mercado, el consumidor escoge qué servicio telefónico quiere, no el monopolio estatal. Ejemplo, si hubiera telefonía doméstica vendida por un proveedor particular, que le ponga el teléfono mañana cuando usted se lo pide hoy día, y no que tenga, ayer leía en el diario Universo, un señor que tiene 40 días sin teléfono en su casa, y le pide a la empresa pública que se lo reinstale. Si hubiera una empresa privada y 2 y 3 empresas privadas compitiendo, como pasa en la telefonía móvil, se irían a pelear por ese cliente. Bien, esto es lo que habla en la primera matriz, en la parte de micro, en la parte interna. Pero luego va Michael Porter a otra matriz y habla la ventaja competitiva que usted debe escoger, mucho más interno. ¿Quiere ser líderes en costos o líderes en diferenciación? Y tiene una matriz de 4 cubículos, porque también puede aceptarse la especialización en nichos. Por ejemplo, Alemania no quiere vender las grandes cantidades de vehículos, de automóviles que vende Japón. Quiere vender los vehículos más selectos, de lujo, de seguridad, etcétera, en donde la lata, al primer choque, no se le haga un acordeón del vehículo, en donde el que va manejando el vehículo no sufra una conmoción con un vehículo barato, un BMW, un Mercedes-Benz, un Audi. Entonces esto, y el Volvo, a propósito de Suecia, que también es un especializado en seguridad, más en seguridad que en otros temas. Esa es la especialización que alguien escogió para buscar nichos. Entonces Michael Porter le dice, usted venda algo más barato, o venda algo muy diferente, o escoja un nicho. 3 alternativas. Y sobre ese tema también nacen otras teorías y aplicaciones. Y finalmente la cadena de valor. La cadena de valor, la infraestructura de la empresa, las carreteras, todo lo que es la preparación de los recursos humanos, las universidades que se incorporan a las empresas, la tecnología, el desarrollo tecnológico, la investigación, muy bien lo que está haciendo el Ministerio de Producción en esta competencia de los científicos ecuatorianos para que puedan desarrollar sus empresas. Me parece eso extraordinario. El aprovisionamiento de materias primas, que le entreguen oportuno. Usted pide, y para el día 30 de noviembre, porque usted el 1 de diciembre quiere comenzar a fabricar, y le llega la materia prima el día 30 de noviembre. Es decir, toda una legislación, todo esto como apoyo. Pero internamente hay muchos otros factores de cadena de valor, que en algún momento podemos conversar. Entonces, mire usted, la pregunta es, el Código de Producción, de Comercio e Inversión del Ecuador, aprobado el día martes anterior, ¿cumple todo esto que recomienda Michael Porter para que este país sea competitivo, pueda salir al mundo a vender sus productos? Lastimosamente, como dijo un empresario, el código no resta, pero el Código de la Producción tampoco suma. Vamos al corte comercial.